Cuando ellos descubrió a los amantes, supo que lo que estaba viendo no era una simple aventura. Ares y Afrodita dormían abrazados, ajenos por completo a que el sol ya brillaba sobre el horizonte. El vigía había fallado, y en ese mismo instante, mientras la luz entraba por la ventana de la alcoba, Hefesto, el marido, el herrero, el hombre que había dado todo por una mujer que nunca lo miró con amor, empezó a forjar en su mente algo mucho más peligroso que cualquier espada. ¿Qué hace un hombre cuando descubre que todo lo que ha construido no ha sido suficiente? ¿Y qué ocurre cuando en lugar del odio es el amor propio herido el que empieza a tejer la venganza? Para entender lo que ocurrió aquella noche, hay que remontarse a mucho antes. Hefesto no siempre tuvo un lugar en el Olimpo. Su madre Hera lo arrojó desde lo alto cuando era apenas un recién nacido, incapaz de soportar que su hijo hubiera salido cojo y deforme. Cayó durante días enteros hasta que el mar lo recibió. Allí, en las profundidades, creció solo. Aprendió a forjar metales, a domar el fuego, a convertir el dolor en arte. Con el tiempo, se vengó de su madre atrapándola en un trono de oro que él mismo construyó. Y solo accedió a liberarla cuando le prometieron lo único que creía que podía llenar el vacío que llevaba dentro: Afrodita. Ella era todo lo que él no era: perfecta, deseada, luminosa. Aceptó el matrimonio porque no le quedó más remedio, pero su corazón, su deseo, su cuerpo buscaban otra cosa, y la encontraron en Ares. Ares no necesitaba cortejar a nadie, estaba acostumbrado a tomar lo que quería, pero con Afrodita hizo algo distinto. La buscó, la deseó con una intensidad que ella jamás había visto en los ojos de Hefesto. Y ella cayó, porque cuando la diosa del amor encuentra a alguien que la mira como si ella fuera la guerra que vale la pena librar, no hay lealtad que valga. Comenzaron a verse a escondidas. Hefesto pasaba las noches en su fragua, golpeando el metal sin descanso, creando joyas y armas para los dioses que se burlaban de él a sus espaldas. Y allí, en su propia cama, Ares y Afrodita se amaban con una pasión que crecía con cada encuentro prohibido. De esas noches nacieron después Deimos y Phobos, el miedo y el terror, y Armonía, la que unía lo imposible. Ares, por muy violento que fuera, no era tonto. Sabía que Helios lo veía desde su carro de fuego. Por eso, según versiones posteriores del mito, llevaba siempre consigo a un joven llamado Alectrión. Lo apostaba en la puerta con una misión clara: vigilar el horizonte y avisar en cuanto aparecieran los primeros destellos del amanecer. Noche tras noche, Alectrión cumplió, y noche tras noche, los amantes se separaban antes de que ellos pudiera verlos, hasta que el muchacho se durmió. Estaba cansado, llevaba horas de guardia mientras su señor se entregaba al placer. El sueño le venció, se recostó contra la puerta y no vio cómo el horizonte empezaba a teñirse de luz. Helios, el sol, apareció en todo su esplendor, y su mirada, que todo lo alcanza, se posó sobre la alcoba de Hefesto. Allí, enredados en las sábanas, completamente desnudos, dormían los amantes abrazados, sin ninguna prisa por separarse. El sol no dudó, bajó directamente a la fragua y le contó a Hefesto lo que había visto. Se dice que Hefesto no gritó, no rompió nada. Simplemente dejó caer el martillo y se quedó en silencio un largo rato. Después volvió a su trabajo, pero ya no forjaba armas, forjaba algo muy distinto. Días enteros pasó encerrado en su fragua sin que nadie supiera qué estaba haciendo. Tejió una red con hilos de bronce y oro,
tan finos que resultaban casi invisibles, tan resistentes que ni el mismísimo Ares podría romperlos. La colocó sobre el lecho conyugal, sujeta con mecanismos imperceptibles, y esperó. Poco después se acercó a Afrodita con el rostro sereno. «Tengo que irme a Lemnos», le dijo. «Volveré en unos días». Afrodita asintió sin sospechar nada, y cuando él desapareció, envió recado a Ares. Ares acudió inmediatamente, entró en la alcoba, vio a Afrodita esperándole y se lanzó a sus brazos. Se amaron como siempre, con la misma urgencia, con la misma pasión, y cuando terminaron agotados, satisfechos, se durmieron. Entonces la red cayó. Sin ruido, los hilos invisibles descendieron sobre ellos, atrapándolos en un abrazo del que no pudieron escapar. Ares despertó sobresaltado, forcejeó con toda su fuerza divina, pero cada movimiento lo enredaba más. Afrodita, a su lado, comprendió al instante. No era un accidente, era una trampa. En ese momento la puerta se abrió de par en par. Hefesto estaba allí. Detrás de él, todos los dioses del Olimpo, convocados para presenciar el espectáculo. Poseidón, Hermes, Apolo. Todos se apiñaban en la entrada, y cuando vieron a la pareja inmovilizada, desnuda, atrapada como animales en una jaula, las carcajadas comenzaron a resonar en los pasillos del Olimpo. Hermes comentó entre risas que no le importaría pasar por esa vergüenza si pudiera estar en los brazos de Afrodita. Poseidón, el más serio, intentó mediar. Prometió a Hefesto que Ares pagaría la compensación correspondiente, el castigo por adulterio, y que los amantes jurarían no volver a encontrarse. Hefesto, cansado, aceptó. Liberó a los prisioneros. En cuanto la red se levantó, Ares salió corriendo sin mirar atrás. Afrodita, envuelta en una sábana, desapareció también. Pero ninguno de los dos cumplió su promesa. Ares se ocultó un tiempo en Tracia. Afrodita se retiró a Chipre, y cuando el escándalo se enfrió, volvieron a encontrarse. Eso sí, Ares no olvidó quién había sido el origen de su desgracia. Buscó a Alectrión, que seguía durmiendo cuando ellos los encontró, y lo castigó de manera inmisericordia. Lo transformó en gallo, condenándolo a cantar cada amanecer para anunciar la llegada del sol, recordando por siempre su falta. Los dioses se rieron durante siglos, pero Hefesto, en su fragua, siguió golpeando el metal noche tras noche. Había conseguido su venganza, pero el eco de aquellas carcajadas no llenaba su cama vacía. Y mientras Ares y Afrodita seguían amándose en secreto, él seguía forjando. Porque al final, el herrero entendió algo que los amantes nunca comprenderían. El amor no se gana con trampas, ni con oro, ni con venganzas. El amor simplemente se tiene o no se tiene. Y él nunca lo tuvo.